Olivos TV, canal de bendición. Hola, soy Héctor Julio Mañaná y quiero invitarte muy pronto a Realidades Ocultas, por aquí, por Olivos TV, canal de bendición. Dios te bendiga. Olivos TV, canal de bendición. Nuestro próximo programa es clasificación B. Olivos TV, canal de bendición, presenta voz profética para este tiempo. Gloria a Dios, muy buena noche, amados en el Señor Jesucristo y amigos de todo el mundo. Le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a mi país de nuevo. Me gozaba siempre con el canal Olivos TV, canal de bendición. Nuestro hermano Héctor Julio Mañaná, el cual Dios ha puesto a dirigir este canal online. Me gozaba con mi hija y la conferencia en nuestro programa de toda la semana. Y hoy puedo estar con ustedes. Agradezco infinitamente a Dios y infinitamente su misericordia, su bondad. Me permitió tener un viaje de éxito ministerial a los Estados Unidos. Allí amplió las relaciones gracias a su nombre, amplió todo, de manera que vamos teniendo una base en aquella gran nación para el desempeño y el crecimiento de nuestra vida ministerial. Aleluya. Por eso en esta hora me siento muy feliz de seguir el programa, una voz profética para este tiempo, que Dios nos ha dado esa visión de comunicarle al mundo y al pueblo, que estamos en un tiempo muy, pero muy profético. Ya los días, yo digo, van como agua. Si no aprovechamos bien el tiempo, la ola del tiempo y de su rapidez nos va dejando atrás. Pero la iglesia nunca se va a quedar atrás, porque la iglesia recibe las informaciones de Dios a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, que, como dice Pedro, es la profecía más perfecta y la profecía que tiene todo el valor de Dios para comunicar la cosa venidera en la escatología profética. De manera que damos gracias a nuestro Padre a nuestro Padre Jehová y a Jesucristo, nuestro hermano mayor, que para una hora como esta hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido rescatados de esa vida del mundo, de esa vida de pecado, a un apostolado, a un llamado a obrar en el camino y en la obra del Señor. No nos llamamos apóstol de una manera alegre como muchos acostumbran, pero sabemos que lo que estamos dentro de este trabajo, los títulos no es lo importante. Lo importante es la servidumbre al Señor. Lo importante es que aspiremos a salvarnos bajo la obediencia y el sacrificio que nos pide el Padre, que no es otro más que la obediencia. Ya no tenemos que hacer una oración todos los años de un sumo sacerdote que va y presenta los pecados del pueblo a través de un sacrificio en el altar de bronce y después rociar la sangre en el propiciatorio. Ya eso quedó atrás. Ahora estamos en el nuevo pacto, donde Cristo rompió el velo, para que ese lugar santísimo, donde no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote, y él mismo tenía que pedir perdón por su pecado primero,
porque si entraba sin la debida consagración, era posible que la presencia del Señor allí en el propiciatorio lo fulminara. Entonces entraba con un látigo, con un cordón desde aquí de su lomo, por si caía en la ira de Dios, el pueblo lo alara en base a ese cordón. Si la campanilla que estaban en el borde de la vestidura sonaban bajo la presencia de Dios, entonces el pueblo se alegraba porque decía, wow, el Señor está probando el sacrificio, está probando la ofrenda del sumo sacerdote, por lo cual nosotros ya recibimos el perdón del Padre. Y eso era cada año y cada año y cada año, pero el pueblo no se arrepentía, el pueblo seguía igual, porque era un sacrificio muy limitado. Alabado sea el Señor. En ese tiempo todavía Dios no se había revelado de una manera directa a todo el pueblo, sino que le hablaba solamente a los profetas. El Espíritu Santo bajaba sobre los profetas y sobre los reyes, y a ellos era lo que tenían el privilegio de que el Espíritu Santo bajara y le hablara. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué ha pasado en el nuevo pacto? Algo poderosísimamente importante, pueblo de Dios y amados amigos que nos escuchan, que cuando se rompió el velo en base al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces el velo se abrió, diciendo, ya no hay que esperar el sacrificio de un sumo sacerdote todos los años, lo cual era una liturgia repetitiva y una liturgia religiosa que no entraba al corazón del pueblo. El pueblo veía esa ofrenda anual, el pueblo veía ese sacrificio del cordero, pero un cordero material, un cordero de animal, lo veía como algo para ellos escaparse del juicio de Dios, pero no para obedecer a Dios en todo el año que venía. Alabado sea nuestro Jesucristo. Pero qué bueno que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y por siempre, siendo Él el macho cabrío perfecto. ¿Quién más perfecto que nuestro Señor? Aleluya. Que vino del trono del Padre, se encarnó en María a través de una obra poderosísima del Espíritu Santo, la cual no fue por esperma ni por óvulo humano, sino como el Padre le dijo a José. Esta obra ha sido por base al Espíritu Santo. José, no temáis de María, porque María es una santa, y Dios ha sido bondadoso para tomarla a ella en esta gran obra por la fidelidad y por la santidad de María. Ahí se produce, gloria a Dios, la coronación del nuevo pacto a través de Cristo, ya vivo y efectivo aquí en la tierra. Aleluya. Empieza el ministerio de Cristo por 3 años. Después de esos términos de los 3 años iba a venir la crucifixión. La crucifixión aprobó que Cristo cumplió con el Padre lo que le dijo: Padre, yo iré y moriré y me sacrificaré por ese ser humano que ha perdido su herencia espiritual. Porque como todos sabemos, a través de Adán y la caída de Adán en el huerto, y a través de la mujer de Eva, sabemos que ahí se cayó la relación del hombre con Dios. Pero cuando hubo la primera legislación en el cielo, hubo una reunión, entonces cuando el Padre dijo: ¿a quién irá? ¿Quién enviaré? Cristo dijo: yo iré, Padre. Y después se iba a producir a través de esa venida de Cristo lo que ya hablamos anteriormente, esa gran obra de magnificencia del Espíritu Santo a través de María, para que naciera alguien que no era común, pero tampoco era diferente a los hombres de la tierra. Así como Cristo era 100% hombre y 100% Dios, también era 100% hombre, para que pudiera unirse con los hombres, predicarle a los hombres, ser entendido por los hombres y ser conocido por los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Cristo cumple ese gran propósito de la resurrección, entonces camina 40 días instruyendo a los discípulos. Sabemos que el primer encuentro fue cuando iban camino a Emaús. Ellos iban desesperados, los discípulos, diciendo: ¿y qué ha pasado? Nuestro Cristo no lo vemos, no sabemos, porque ellos habían ido a la tumba, se iban y venían, ya el lienzo, el sudario del Señor estaba allí vacío. Pero ellos no tenían la suficiente fe para entender que el propósito de Dios se había cumplido ahí, que ya Cristo no estaba entre los que mueren, entre los muertos, sino que ya Cristo vive. Pero ese mensaje fue revelado a las mujeres. Por eso las mujeres tienen un gran legado en la predicación de la palabra y ya una importancia real en la iglesia. Por eso no podemos
nosotros menospreciar el liderazgo de la mujer, porque la mujer fue y le anunció a los discípulos lo que Cristo mismo le dijo. Dijo, vayan donde sus hermanos y díganle que no busquen más entre los muertos que vive. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, la mujer había tenido un estigma un poco baja por lo que pasó en el huerto. También la estima de la mujer subió cuando fue la vocera de la resurrección y pudo ir a decirle a ellos que ya no viajaran al sepulcro del Señor, que ya el Señor estaba en acciones, vivo, alabado sea el Señor. Y ahí es cuando vemos que entonces se le presenta camino a Maús a los discípulos. Ellos van ahí diciendo, wow, no sabemos, estaban inconscientes de la resurrección de Cristo. Y Cristo se le aparece y le dice, oye, ¿qué conversáis? ¿Qué hablar ustedes? Aquí estamos. Y ya vemos cuando llegaron a Maús cómo se presentó allí a servirle en la cena del Señor. De manera que ahí arranca la iglesia, los preparativos para una iglesia poderosa que viene a quedar en la tierra a través de la preparación que Cristo ya en su resurrección le da. Y entonces ya ahí se prepara todo en esos 40 días, por lo cual el Señor le dice a ellos, quédense en Jerusalén, en el aposento alto, y no se muevan a predicar, no salgan a predicar, reciban primero la investidura del Espíritu Santo. Porque si bien es que cuando nos convertimos a Cristo, ya somos sellados por el Espíritu Santo, somos propiedad de Dios, también es una realidad que el bautismo del Espíritu Santo venía de parte de Cristo para fortalecer, darle una porción mayor al pueblo, a los discípulos, para la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa doble porción, ese bautismo en el Espíritu Santo, el cual dicen los Hechos aquí en capítulo 1, que es diferente, porque Juan bautizó con agua, pero ahora el Espíritu Santo iba a bautizarlo bajo una unción poderosa que iba a caer sobre ellos, para que tuvieran el valor, para que tuvieran el denuedo que siempre Pablo habla, de predicar con serenidad, con seguridad, aleluya, y con mucha confianza de poder de Cristo y de su resurrección a través del Espíritu Santo, para comunicar el Evangelio a la gente. Alabado sea el Señor. Y ahí es que ya sabemos, por el capítulo 2 de los Hechos, que solamente 120 esperan la promesa en el aposento alto. Los demás se desesperan y solamente, como el Señor le dijo, no en muchos días, no menos de muchos días, o sea, en poco tiempo, en pocos días, eso va a suceder. Y se lo repitió, en menos de pocos días, en pocos días vendrá la promesa. Esos pocos días eran 10 días, 10 y 40, 50. Alabado sea el Señor. Entonces Dios permite que en esos 50 días, que es la segunda celebración de la fiesta judía de Pentecostés, allí están todos los pueblos reunidos, más de 14 pueblos allí, que lo dice aquí realmente el capítulo 2 de los Hechos, que lo vamos a leer. Dice que todas esas ciudades, esas naciones, estaban reunidas allí, y Dios permite y Dios hace que ese mismo día, al completivo de los 50 días de su resurrección, exactamente, y de su ascenso al cielo, en ese mismo día número 10 después de su partida, de su levantamiento a los cielos, al trono del Padre, precisamente en esos 10 días es que se derrama el Pentecostés en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese mismo día de Pentecostés, judíos, segunda fiesta de las 7 judías, ese mismo día estaban reunidos ahí todas esas naciones, comprando el grano, comprando la productividad, porque Pentecostés judío significaba la presentación de las primicias a Dios. Pero ¿qué pasa? Dios también tenía presente una primicia para la iglesia. Aleluya. ¿Cuál era esa primicia? El discurso de Pedro, que ya vamos a ver, cuando ya he investido el Espíritu Santo. Pero sin más tiempo, yo estoy hablando conforme a lo que dice la palabra, pero a la persona le gusta que leamos la palabra. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa desde donde estaban ellos sentados, ¿verdad?
se le repartieron lengua, cada uno de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Venían entonces en Jerusalén judíos, aleluya, venían prosélitos de todas las regiones bajo el cielo, aleluya. Y al oír que estaba este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en la propia lengua de ellos. Estaban, aleluya, todos perplejos y estaban admirados de todo lo que estaba sucediendo allí. Mira, entonces se preguntaban, mira que son Galileos todo esto que hablan, ¿cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua que hemos nacido? Entonces, partos, medo, elamita y lo que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, turbándose, decían, están borrachos. Entonces, eso fue lo que pasó en el acontecimiento del aposento alto. Ellos le oyen hablar en su propia lengua de origen. Ellos le oyen hablar, alabado sea el Señor, porque lo que estaba aconteciendo allí era algo real, algo con sentido. Por eso, cuando Pedro oyó que murmuraban y decían que tenían mosto, que estaban locos, que estaban ebrios, se pudo poner de pie, ya lo vamos a ver. Y él dijo, no, amados, aquí no hay locura, ni ebriedad, ni borrachera. Esto es lo que ha dicho el Señor a través del profeta Joel desde la antigüedad. ¿Usted sabe cuándo dijo Joel esa promesa? 800 años antes de Cristo. Ya capítulo 2, 28 y 29 de Joel dijo, y en aquellos tiempos sobre mi sierva y sobre mi siervo derramaré de mi espíritu y profetizarán, y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños, y las ancianas, y sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu en aquellos tiempos. Entonces Pedro, aquí en el discurso, alabado sea el Señor, le narra precisamente al pueblo de Israel y a todas esas naciones qué es lo que está pasando, porque los discípulos tenían una hilación de lo que eran las escrituras, así mismo como los profetas. Esta gente que Dios llamó tenía una hilación de la escritura, desde Génesis, Apocalipsis. Eran gente que se educaban en las palabras, y cuando la cosa se cumplía, más que nada en el Nuevo Testamento, los apóstoles narraban los hechos que se habían profetizado desde la antigüedad. Entonces por eso Pedro le está diciendo a ellos, aquí no hay locura, miren que la hora tercera. Lo que pasa es que aquí se ha cumplido lo que el profeta Joel dijo desde aquel día, que dijo que en los postreros días, en los postreros tiempos, bueno, esos postreros tiempos de Joel eran los días de derramamiento en Pentecostés en Jerusalén, alabado sea el Señor, en el año 33 de la era cristiana. Y ahí nace lo que es la iglesia, que hoy es ramificada en el mundo entero. Alabado sea el Señor. Por eso aquí el apóstol Pedro dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, abrió la voz y les habló
diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, pues esto no es tan borracho como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero como eso es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo, sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y esto es aquel y todo aquel que vosotros y todo aquel que en vuestros corazones tomare la palabra del Señor será salvo. Aleluya. Entonces este fue el discurso que Pedro anunció a partir de que se derramó la doble porción del Espíritu Santo conforme a la promesa que Dios le había dado, porque le dijo desde el principio: no se muevan de ahí, no salgan a predicar, porque sabía el Señor muy bien que una persona que sale a predicar la palabra en medio de peligro y de problemas, si no tiene la unción del Espíritu Santo, es muy difícil que permanezca predicando. Y además, ¿cómo enfrenta la confrontación que el enemigo le va a hacer? Ustedes sabían que desde que una persona sale a predicar el Evangelio, el enemigo está buscando usar sus instrumentos, sus piezas, para confrontar y enfrentar la predicación del Evangelio. Eso ha sido todo el tiempo. Pedro lo vivió, los apóstoles lo vivieron. La confrontación, el enfrentamiento que el enemigo le producía a través de fichas que Satanás siempre tiene en el mundo. Aleluya. Entonces el Señor nos iba a mandar un pueblo vacío, solamente con el intelecto, porque hay personas que sirven al Evangelio y predican el Evangelio en el intelecto nada más. Se aprenden los textos bíblicos, tienen la Biblia como un libro intelectual. La Biblia tiene toda la ciencia, toda la sabiduría. Vamos a tomar de ella lo que me conviene, y lo que aparentemente no me conviene, entonces no me sacrifico con eso. Pero entonces el Señor quería un pueblo ungido, un pueblo que lo representara dignamente. Alabado sea el Señor. Y ya vemos la vida de Pedro, que fue Pedro anteriormente de la resurrección. Pedro le daba muchísimos problemas al Señor y se le adelantaba, tenía un espíritu intemperante, y el Señor tenía que estarlo reprendiendo. Sin embargo, nunca lo votó, ni le dijo: Pedro, vete de mi redil. Ni se lo dijo a ninguno de sus discípulos. Aguantó de ellos la debilidad que ellos tenían hasta el final. Pero Dios sabía lo que venía. Después de la resurrección, estos hombres fueron capaces de dar su vida por el Señor y no temerle a nada. Pero no le temieron a nada porque tenían la investidura del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y por eso, Señor, quédense ahí hasta que sean investidos. Después de ese revestimiento, esa unción poderosa, de verdad, esta promesa cumplida en los apóstoles, es que Pedro empieza con este discurso. Y Pedro está como el líder. En este momento Pedro está como el líder de la iglesia naciente en Jerusalén, en Israel. Y por eso le dice a ellos todo lo que estamos leyendo aquí en su primer discurso. Ese discurso se va por ahí hasta Pedro decirle a ellos que con el poder de la resurrección de Cristo, Él está de frente a ellos anunciando las virtudes de aquel que la tierra no pudo soportar por más de 3 días. Alabado sea el Señor. Y ahí es que vemos que en ese discurso de Pedro, el primer discurso, son 3.000 almas entre judíos y los demás pueblos y naciones que estaban ahí escuchando a Pedro, que
se convierten. O sea, la primicia de la iglesia empieza con el primer discurso de Pedro. Pero esa primicia de la iglesia sigue multiplicándose con el segundo discurso de Pedro, que llega a 5,000 más. Y entonces ya tenemos 8,000 vidas, que es suficiente para Dios enarbolar la bandera de una iglesia poderosa que crece y de una iglesia poderosa que va a mover el mundo. Alabado sea el Señor. Por eso el tema de esta plática de esta noche, podríamos ponerle: una iglesia poderosa le hace frente a una sociedad en crisis. Una iglesia poderosa le hace frente a una sociedad en crisis. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esta iglesia naciente, bajo la autoridad del Espíritu Santo, es que Pedro, a sus propios hermanos judíos, puede decirle a ellos casi asesino: porque vosotros crucificaste a aquel inocente que nada tenía para ser sacrificado, porque nada había hecho. Sin embargo, ustedes lo mataron. En otras palabras, Pedro le dice a ellos asesino. Pero en el nombre de ese que ustedes mataron, de ese humilde y santo, con el poder de la resurrección y el poder del Espíritu Santo, estoy yo aquí hoy frente a vosotros diciéndole: convertíos, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Oiga, un mensaje poderosamente impactante de Pedro. Es tan impactante este mensaje que pasan 5,000 almas en el segundo mensaje. Y por ahí la iglesia sigue hasta el día de hoy. Pero ¿qué Dios le pidió a esa iglesia? Que esperara ser investida, ser cubierta, ser llenada de su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Somos efectivos, amados, cuando tenemos la investidura de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es para todo. Yo no sé por qué hoy hay personas en la iglesia que no están buscando el derramamiento del Espíritu Santo. Yo no sé por qué se está haciendo de todo, menos convocando a la iglesia a que sea llenada de una presencia especial. A veces, cuando usted empieza a buscar a Dios, Dios no se deja esperar, amado. Dios no se deja esperar. Inmediatamente usted empieza a invocar el nombre de Dios y a buscar la presencia de Dios. Mire, por experiencia propia se lo digo, no dejará de recibir las manifestaciones de Dios, porque Dios dice que a todo el que le busca le encontrará, y todo el que le clama le será escuchado. Alabado sea el Señor. Entonces, hay una convocatoria para este tiempo. Si los discípulos en aquel tiempo estaban sufriendo de lo que se llama la persecución, estaban sufriendo el escarnio de la religiosidad, del gnosticismo, del barbarismo, de la filosofía griega que estaba regada por todo ese medio ambiente de Europa, ahí donde se desarrollaba el gran mundo de ese tiempo, ¿verdad? Que estaba concentrado en la Europa central, en la Europa del oeste, de Grecia y Macedonia, y todos esos sitios, como también en Éfeso, de este lado, en lo que era la llamada Asia Menor. Si todo el mundo de ese tiempo se movía ahí también se movía la religiosidad, la filosofía barata y falsa de los griegos que estaba dispersa por todos esos lugares. Y eso había que enfrentarlo, no con pleito ni contienda. Eso había que enfrentarlo con un convencimiento que va más allá de la palabra del hombre. ¿Cuál es ese convencimiento que va más allá de la palabra del hombre? El convencimiento del Espíritu Santo, que entra al mismo corazón, que entra ya lo tuétano, que te hace sentir que lo que tú estás escuchando no es un cuento de hadas, ni una filosofía histórica de hombre, que la palabra es la palabra revelada a través del Espíritu Santo, y que es la única verdad sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Por eso Cristo mismo, cuando predicaba en el capítulo 6, 63 de San Juan, Él dice: esta palabra que os hablo hoy son espíritu y son vida. Le digo, pruébenlo, que esto no son simples palabras. Para esta escritura estar ahí, esta escritura fue escrita a través de sangre y sacrificio. Primero del Mesías,
y después de los apóstoles que iban a sufrir la consecuencia de predicar frente a demonios y endemoniados que siempre iban a querer paralizar la obra del evangelio. Así como los profetas del Antiguo Testamento sufrieron enfrentamientos de los principales líderes de aquel entonces, que eran a través de los reyes, a través de la clase noble de ese tiempo que ya se había criado en una religiosidad fuera del cristianismo, fuera de la devoción de la gracia del Padre de Jehová. Estaban en otra cosa, porque nunca el diablo ha querido que el hombre busque de Dios. No es muchas veces, yo diría casi siempre, no es el hombre que no quiere buscar a Dios, es los entorpecimientos del enemigo, es la lucha del diablo queriendo opacar que el hombre escuche esa palabra de Dios, porque cuando usted se concentra 1 minuto, 2 minutos escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Dios que mandó esa palabra, como dice Isaías 55:6, dice: y esta palabra que os envío, dice el profeta Isaías, vendrá a mí con la recompensa para la cual la envié. O sea, esta palabra no vendrá vacía otra vez a mí. Esta palabra vendrá con el efecto para el cual yo la he enviado. Alabado sea el nombre del Señor. De modo que si el hombre escucha 1 minuto, 2 minutos, un tiempo, la palabra de Dios, es posible que el Espíritu Santo lo va a convencer y va a recibir esa gran bendición de salvación y de unidad al Padre y de unidad a Cristo, y ahora con la presencia y el repetimiento del Espíritu Santo. De manera que, amado, esta iglesia ha seguido en el mundo hoy, pero esta iglesia que empezó con el Espíritu Santo, bajo el bautismo del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, esta misma iglesia será levantada con la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el día del rato de la iglesia, que ya está muy pronto a acontecer, no es otro que va a subir la iglesia a encontrarse con Cristo en la nube. No es otro que va a convertir en un abrir y cerrar de ojos las almas que están en los sepulcros, esos cuerpos glorificados, un cuerpo nuevo, con un alma que recibirá el estuche de ese cuerpo nuevo, para un abrir y cerrar de ojos, ser transformado, como dice Pablo claramente en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, hasta el 18, y también como dice el 1 Corintios 15. De manera que es el Espíritu Santo que hace ese trabajo de transformación, de elevación, que lleva al mismo Cristo a la nube, esa iglesia en un abrir y cerrar de ojos. De manera que la iglesia que empezó con el Espíritu Santo terminará siendo subida al cielo a través del Espíritu Santo. Por lo cual, hoy le aconsejo, amado hermano y amigo, que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para poder sobreponernos ante los embates de este tiempo, que son peligrosos, porque son embates soterrados. Son embates a través de la carne, de la religiosidad, de toda esta filosofía que ha venido de género y de toda esta doctrina y mala enseñanza que aún quisieran entrar a la iglesia. Así que Dios te bendiga, amado. Gracias por este tiempo y agradezco que la paz de Dios y el Espíritu Santo pueda tratar con tu vida y pueda ser salvo de esta generación perversa. Gracias. Olivos TV, canal de